Muy buenas noches, hermosa familia de luz. Espero que estéis pasando un día fantástico y estéis cumpliendo todas vuestras metas y vuestros sueños. Justamente hoy vamos a hablar de metas, de sueños y de propósitos. Estamos comenzando un nuevo año y quiero hablarte sobre algo muy común que nos pasa prácticamente a casi toda la humanidad. De hecho, las estadísticas dicen que tan solo el 3% de la población mundial se marca metas por escrito, bien definidas y que las logran. Y el resto no. Y hoy quiero hablar sobre el por qué. Hoy es día 20 de enero y las estadísticas dicen que al día de hoy, 20 de enero, la mayoría de las personas han abandonado las metas que se marcaron a principio de este nuevo año. ¿Te está pasando? Me gustaría que lo escribieras en el chat para que todos pudiéramos interactuar y podamos aprender el por qué dejamos y abandonamos nuestras metas básicamente antes incluso de acabar el primer mes de este año. ¿Pusiste tus metas por escrito? ¿Las definiste a corto, medio y largo plazo? ¿Sí o no? Me gustaría que lo pudieras escribir en el chat. Y hoy vamos a hablar de varias cosas. Lo más importante es que tengas a mano una libreta, una agenda y que también tengas tu bolígrafo para que puedas marcar y escribir algunas de las pautas que te voy a dar, algunas de las claves para que puedas sostener y mantener las metas, los propósitos y los sueños que te marcaste a principio de este año. Para que no seamos de ese 3%, para que seamos de ese 3% y no seamos de ese 97% que no cumple sus metas y se la pasa repitiendo una y otra vez las mismas circunstancias. Tengo aquí una frase hoy para todos nosotros y me gustaría que la escribieras. Dice, si creas la visión, creas el camino. Si creas la visión, creas el camino. Quiero que la anotes. Hay varias frases que tengo para ti que te van a ayudar porque necesitamos un poco de ayuda, necesitamos impulso para poder lograr nuestras metas. Y voy a ir explicándote paso a paso el por qué abandonamos nuestras metas y el por qué repetimos cada año exactamente lo mismo. Quiero que lo pongas por escrito. Voy a dar las buenas noches a los que están conectados, que están saludando. Buenas noches, Guasi. Buenas noches, María. Buenas noches, Oru. Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando a este directo tan especial que he preparado hoy para todos ustedes. Recuerda anotar esta frase. Si creas la visión, creas el camino. Ahora te voy a dar otra que seguramente que la has escuchado muchísimas veces. No es ver para creer, es creer para poder ver. La mayoría de las personas dicen que tienen que ver para poder creer, pero no es cierto. Tenemos que creer para realmente poder ver y manifestar. Son leyes universales. Hay otra que me gusta muchísimo y es, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también la tienes. Y eres tú quien decides si vas a poder o no. Todos en nuestro interior tenemos un gran poder interior. Hemos nacido con un gran propósito aquí en la tierra. El primer propósito del ser humano es ser feliz. El primer propósito del ser humano es poder recordar su propia divinidad, es recordar su propia sabiduría, es vivir el presente, es experimentar la vida como un regalo, no como una lucha constante. La mayoría de las personas se la pasan en una lucha constante. De hecho, las estadísticas hablan de que el más del 90% de la población mundial sufre o ha sufrido alguna vez de depresión o ansiedad. Y esto es debido a que no estamos viviendo en propósito, que no vivimos desde nuestro interior, estamos viviendo desde fuera. Y tenemos que aprender a vivir desde dentro para que verdaderamente podamos manifestar aquello que vinimos a hacer aquí en la tierra. Y lo primero, más importante, es recordar nuestra sabiduría, recordar nuestro poder interior y ser felices, porque ese es el mayor propósito. Pero aparte de ser feliz, tenemos metas y tenemos propósitos, que la mayoría nos las marcamos cuando comienza el año. Algunos se ponen la meta de comenzar a ir al gimnasio, otros se ponen las metas de comenzar a alimentarse mejor, otros se ponen las metas de crear algún proyecto, otros se ponen las metas de convertirse en mejor ser humano, de mejorar en las finanzas, de mejorar sus relaciones, de mejorar a nivel espiritual, porque tenemos muchas áreas en nuestra vida. Y yo les recomiendo que os toméis, si no lo habéis hecho, aunque sea un día, sentarse a solas con ustedes mismos, con vuestra agenda y con vuestro bolígrafo y comenzar a escribir vuestras metas por cada una de las áreas de tu vida. Otra de las cosas importantes es para poder nosotros completar nuestras metas y nuestros propósitos, tenemos que redefinir en qué persona nos tenemos que convertir para poder lograrlo. Si yo quiero lograr un propósito y si yo quiero lograr una meta, si sigo siendo la misma persona, si sigo pensando lo mismo, si sigo sintiendo lo mismo y si sigo actuando de la misma forma,
evidentemente no voy a lograr la meta o el resultado que me he marcado. Para poder lograr un resultado diferente, tenemos que ser, hacer y sentir de una forma diferente. Por eso es importante que pongamos por escrito qué es lo que queremos para poder verdaderamente alcanzarlo. Fíjate que si un ser humano que no tiene metas se autodestruye o muere. Es importante tener metas. Muchísimas personas que se sienten perdidas, que no tienen ganas de continuar viviendo, es porque han perdido la ilusión, porque han dejado de cumplir sus sueños, porque se han olvidado de ellos, porque no están cumpliendo metas y simplemente se están viviendo vidas rutinarias donde todos los días repiten y repiten lo mismo una y otra vez. Yo quiero que analices y que reflexiones en este directo, en este día de hoy. Reflexiona si cada año se te parece, si cada año que has pasado en estos últimos es parecido, se te repiten las mismas circunstancias, estás teniendo los mismos resultados. Sin embargo, si estás cumpliendo tus metas, si estás cumpliendo tus propósitos, desde ya te felicito. Y eso es porque estás haciendo algo diferente a lo que la mayoría no hace. Para tener éxito, tenemos que hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer, tengamos ganas o no. Ese es un principio de éxito. Pero hoy estamos hablando de el por qué no cumplimos nuestras metas. Las metas tenemos que marcárnoslas por escrito. Por escrito. Tienen que ser claras. Tienen que ser a corto, medio y largo plazo. Tienen que ser metas que realmente puedan ser reales. No podemos, por ejemplo, decir, voy a adelgazar 20 kilos en una semana. Eso sería una meta no real. Si yo quiero perder 20 kilos, tendría que marcar, por ejemplo, quiero bajar 20 kilos en los próximos 6 meses. Y eso lo divido por mes y me va a dar una cantidad de kilos a la semana. De eso se trata, de marcarnos las metas a corto, medio y largo plazo, que sean realistas, es importante. Y luego las metas tienen una base, es el qué quiero, o sea, tienes que plantearte, tienes que escribir qué quiero en cada área de mi vida. Por ejemplo, quiero 500 euros más al mes, o sea, quiero ganar 500 euros más al mes. Esa es la primera pregunta, ¿qué quiero? Por ejemplo, 500 euros más al mes. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué quieres esos 500 euros? Es importante. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder pagarle los estudios a mis hijos, para poder ayudar a mis padres, para poder arreglar mi casa. Tienes que poner y escribir por escrito el para qué, el por qué lo quiero. Y luego la tercera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo? Y esto es ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Qué tienes que hacer para poder conseguir ganar esos 500 euros más al mes? Probablemente tienes que tener y llamar a algunos clientes más, tienes que crear algún nuevo proyecto, si te dedicas a las ventas, qué artículos de más tienes que vender. Tienes que marcarte el qué, por qué y el cómo. El qué es el coche, el por qué es la gasolina y el cómo es el piloto. ¿Cómo vas a conducir ese coche? Esto simplemente es una metáfora, pero tienes que saber qué quieres, por qué lo quieres y cómo lo vas a conseguir. ¿Cuál es el plan de acción que vas a tomar para poder cumplir y satisfacer tus metas? Las metas las creamos con nuestra mente consciente, pero realmente las logramos con la mente subconsciente. La mente consciente es el 5% de nuestra mente y el subconsciente es el 95%. Y hoy te voy a hablar de las 3 I que tienes que marcarte, así que escribe para que puedas identificar el por qué abandonas tus metas antes de poder lograrlas. ¿Por qué vamos perdiendo la energía? ¿Por qué no entramos de nuevo en la rutina y abandonamos nuestras metas ante el primer obstáculo? Tienes que ser consciente de qué es lo que está haciendo que tú pierdas esa energía y no continúes hacia tus metas, hacia tus sueños, hacia tus propósitos. Las 3 I. La primera es investigar. Tienes que investigar cuáles son tus creencias limitantes. Quizás no creas en ti, quizás no creas que es posible para ti el poder lograrlo. Tienes que ver cuál es tu creencia limitante. O quizás durante pequeño, durante toda tu vida, escuchaste, tú no puedes, eso no sirve, eso no se puede. Por ejemplo, los ricos no son malos, el dinero es malo. Hay muchas creencias limitantes que no nos permiten avanzar en nuestra vida. O sea, lo primero que tienes que hacer, la primera I, es investigar. Investiga cuáles
son tus creencias limitantes. La segunda I es interrumpir esas creencias limitantes. Cuando yo sé cuál es una creencia limitante, tengo que interrumpir esa creencia. ¿Cómo lo hago? Siendo consciente de ello, viendo cuáles son los hábitos que están relacionados con esa creencia y transformando el hábito por uno nuevo, que sea totalmente diferente para poder obtener otro resultado. Y la última I es instalar nuevas creencias. En las nuevas creencias tenemos que instalar nuevos hábitos. Y en esos nuevos hábitos nos van a dar la oportunidad de poder tener resultados absolutamente diferentes a los que estamos teniendo hasta el día de hoy. Quiero que recuerdes las 3 I. Primero, investiga cuáles son tus creencias limitantes. Segundo, interrumpe esas creencias limitantes que no te están permitiendo alcanzar tus metas. Y por último, tienes que instalar las nuevas creencias, los nuevos hábitos, los nuevos patrones que te lleven a convertirte en la persona que puede lograr esas metas y esos sueños que te has marcado. Es importante que seas consciente, que tengas por escrito, es muy importante que tengas siempre tu agenda a mano, donde tú puedas escribir cuáles son tus metas. Importante, si no lo haces, te va a pasar como a la mayoría de las personas en la humanidad. Las estadísticas y la ciencia lo dice. El 97% de la humanidad abandona sus metas antes de lograrlas. ¿Por qué? Porque no las tienen por escrito, no tienen un plan de acción, no creen en ellos, no hay un trabajo personal. Recuerda, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? O sea, ¿para qué lo quiero? O sea, por ejemplo, ¿por qué quieres algo? O sea, ¿qué quieres y por qué? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿En qué tipo de persona te tienes que convertir para poder lograr esa meta y ese objetivo que te has marcado? Recuerda que a día 20 de enero, que es hoy, la mayoría de las personas ya han abandonado sus metas, ya han perdido la energía y comienzan a tener la misma vida rutinaria que tenían antes de comenzar el año. Comenzamos con muchas fuerzas, con muchas metas. Quiero ir al gimnasio, quiero comenzar a hacer dieta, quiero crear este proyecto, quiero escribir un libro, quiero comenzar a pintar, quiero. Pero lamentablemente, a día de hoy, 20 de enero, la mayoría de las personas han abandonado sus metas. Y yo quiero que tú no seas uno de ellos. Yo quiero que al contrario, que tú formes parte de ese mínimo y pequeño porcentaje de la humanidad que se marca sus metas claras a corto, medio y largo plazo y que se convierte en la persona que es capaz de convertir esas metas. Para eso tienes que apoyarte de lectura, de vídeos, de personas que te apoyen. Pero tienes que hacer algo diferente, tienes que salir de tu zona de confort, porque si siempre haces lo mismo, lamentablemente siempre vas a obtener los mismos resultados. Nos pasamos la vida lamentándonos por no lograr aquello que queremos. Recuerda que el primer propósito de la vida es ser feliz. Tenemos que reconocer nuestra divinidad, tenemos que reconocer nuestra propia sabiduría, tenemos que reconocer que somos capaces, porque todos tenemos el mismo cerebro que las personas de éxito. Lo que nos diferencia son las decisiones y son las acciones que tomamos. Es lo que hacemos con lo que nos pasa. Es lo que nosotros hacemos y decidimos hacer. Por eso es importante que te conviertas en esa persona capaz de lograr y manifestar los sueños que tienes. No hay nada que te diferencie de otro ser humano. Solo son tus decisiones. Por eso te invito hoy a que investigues cuáles son tus creencias limitantes, a que las interrumpas y a que instales en ti nuevas creencias, nuevos hábitos, nueva forma de verte a ti mismo, a ti misma y nuevas formas de hacer las cosas, nuevas acciones para que puedas obtener resultados diferentes. Tenemos que salir de la zona de confort, familia. Tenemos que salir de esa zona de incómoda comodidad que no nos está permitiendo ser quien verdaderamente vinimos a ser aquí en la tierra. Y no dependemos de nada exterior, es en nuestro interior, porque cada cosa que nos sucede fuera es un reflejo de lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Esto es un tema muy amplio, pero hoy quiero que te quede muy claro que si has abandonado tus metas, primero es porque no las tienes por escrito, no te has determinado a cuáles son tus metas y no has puesto la acción necesaria. No tienes claro ni el qué quieres, ni el por qué lo quieres, ni el cómo lo vas a conseguir. Que el cómo es el plan de acción que vas a tomar para poder conseguir tus metas. Es importante que lo hagas. Recuerda, importante que lo hagas. Me gustaría que ahora pudierais preguntar. Pueden hacer cualquier pregunta que esté relacionado
las metas y con los propósitos. Y si estáis interesados en algún otro tema, podemos también hacerlo en un próximo directo. Para quien no me conoce, mi nombre es Nieve García, soy mujer medicina, soy la autora de la saga literaria Visión, Propósito de Vida. He escrito 5 libros porque me he marcado una meta y un propósito. De hecho, mis primeros 4 libros los escribí cada uno de ellos en tan solo un mes, porque me marqué esa meta. El quinto, el último, que se presentará en los próximos meses, que estaré muy feliz de poder hablarles de él e invitarles a la presentación. Fue un libro que tardé mucho más tiempo en escribir porque era un tema mucho más concreto que tenía que vivir una serie de experiencias para poder manifestarlo. Pero ya está acabado y fue una de las metas que tuve en el año pasado, de terminarlo. Y así es, ya está escrito, al igual que los otros 4 libros que también hablan de cómo lograr las metas y los propósitos. De hecho, aquí tengo el 4.º libro, La semilla de tu felicidad, que habla justamente de cómo lograr las metas. Voy a leerles un pequeño fragmento que va a completar un poquito lo que he estado hablando. En el libro también te pone los ejercicios de cómo manifestar y cómo lograr las metas, cómo definirlas, cómo poder plantearlas a corto, medio y largo plazo y cómo hacerlo por escrito. Voy a leerles este pequeño fragmento. Dice, no importa lo que digan los demás, ni siquiera lo que pueda decir la humanidad por completo. De hecho, muchas de las invenciones, por ejemplo, de Nikola Tesla, llamado loco por lo que él podía predecir, hoy día son una realidad. Y el mundo ya no pone en duda lo que en su momento parecía imposible. Por ello te invito a que jamás dudes de todo tu potencial. Recuerda, en tu interior tienes todo el potencial, tienes el poder. Por ello te invito a que jamás dudes de todo tu potencial, eres el creador de tu destino y tanto si decides que puedes como que no, tienes la razón. Así que siéntete merecedor de tus sueños y pon toda la energía y amor en construirlo. Estoy segura de que si lo haces, tarde o temprano, serán la realidad. Es una frase que habla en el capítulo de Define tus metas, porque es muy importante que tengas claro que tú puedes. Eres el creador, eres la creadora de tu vida. Muchas veces te habrán podido decir que tú no puedes. A la mayoría nos han dicho, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, el otro es mejor que tú. Yo he pasado por ahí. Sé lo que es marcarse metas y no cumplirlas. Sé lo que es quedarte en la zona de confort. Sé lo que es quedarte en la zona de incómoda comodidad y no hacer aquello que sabes que tienes que hacer para poder lograr algún objetivo. Pero también sé y he experimentado cómo podemos, si realmente tenemos claros el qué, el por qué y el cómo, ponemos la acción necesaria, podemos lograr nuestras metas. No es fácil escribir un libro, pero se puede. Yo pensaba que era imposible. Pensaba que era imposible para mí. Cuando veía que alguien escribía un libro me parecía algo, no sé, de otro mundo. Me parecía imposible. Hasta que tomé la decisión de hacerlo. Y pude. Y sé que tú, si también decidieras escribir un libro, también puedes. De hecho, muchos de mis alumnos han escrito libros. Porque se han inspirado. Porque han creído en ellos. Porque se han puesto una meta y porque han puesto la acción para poder lograrlo. Y puedes lograrlo con cualquier cosa. Tú puedes hacer una lista de las áreas importantes para ti en tu vida. Por ejemplo, el área de la salud. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi salud? Ponerlo por escrito. ¿Cuáles son los hábitos que están deteriorando mi salud? Por ejemplo, estoy comiendo demasiado azúcar, estoy teniendo algún vicio, alguna adicción, no estoy haciendo deporte. Y hacer lo contrario. Empezar a alimentarme mejor y ponerlo por escrito. No quitar, por ejemplo, el azúcar, sustituirlo por frutas, por hortalizas. Si, por ejemplo, no hago deporte, decir, voy a comenzar a caminar lunes, miércoles y jueves media hora de 5 a 5 y media de la tarde. Incluso tenemos que marcarnos en qué momento vamos a hacer la actividad. Y así con todo. Si quiero mejorar mi área familiar, por ejemplo, si no suelo llamar a mi familia, marcarme la meta de una vez a la semana llamar a ese familiar o a esos familiares o amigos y hablar con ellos aunque sea 2-3 minutos o enviarles un mensaje. Tenemos que marcarnos metas. Tienes que ver en qué persona te tienes que convertir para poder conseguir los resultados que anhelas en tu vida.
Bueno, ahora sí, es la hora de las preguntas. No sé si me habéis hecho alguna. Como se está moviendo muy rápido el chat y estoy conectada con el teléfono móvil, vuelvan a escribir y ya voy a estar pendiente para poder responderles. Pueden preguntar. ¿Vale? Dice, ¿cómo se descubren esas creencias limitantes? A veces son inconscientes, siempre son inconscientes. Las creencias limitantes están en la mente subconsciente, que es el 95% de nuestra mente. Son creencias y patrones que vienen de lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, en la infancia, la cultura, nuestros padres, la religión, nuestras experiencias, incluso las experiencias de otros. Por eso la primera I es investigar. Tengo que investigar cuál es la creencia que me está limitando a la hora de yo poder alcanzar un objetivo. La creencia puede ser quizás el creer que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no valgo, que yo no soy capaz. Tenemos que investigar y es una investigación personal. Tenemos que pararnos. Como les digo, tómense un día completo con vuestra agenda, con vuestro lapicero. Siéntense con ustedes mismos. Plantéense, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué voy a hacer para poder lograrlo? ¿En qué persona me tengo que convertir para poder lograr mi meta, para poder lograr mi sueño? Tenemos que salir de la zona de confort, familia. Es importante, es de vital importancia salir de la zona de confort para poder alcanzar los objetivos.